Y hay pasos que tenemos que seguir conforme a la Biblia para nosotros no caer en la trampa del enemigo. Los cristianos tienen que ser ejemplo de tolerancia. Jesucristo nos dio el gran ejemplo de tolerancia. Los discípulos nos dieron ejemplo de tolerancia y no eran Jesús. Porque hay personas que dicen, bueno, eso fue el Señor. ¿Y los discípulos quiénes eran? No siempre se debe hablar. Aunque usted tenga la razón, pero si el ambiente y el entorno está caliente, oiga, hasta el necio es considerado por sabio cuando calla. O sea, iglesia, no siempre se debe hablar aunque usted tenga la razón, porque Satanás siempre está buscando la más mínima ocasión para que usted aparte el Espíritu Santo a un lado, y él entonces dice, dame ese lugarcito ahí para que tú veas lo que yo soy capaz de hacer, pero nunca es nada bueno. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra. Doy gracias, Señor, por tu infinito amor. Doy gracias por tu misericordia, Dios. Yo te pido, Dios, que sea usted, Dios mío, obrando de manera extraordinaria a través de estas palabras, y que podamos, Dios mío, seguir creciendo, Señor, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Sea usted, Dios mío, obrando en nosotros, que tu palabra sea formándonos, Dios mío, Señor, así como el escultor, Dios mío, hace una figura, Señor, para tu gloria, Padre. Bendícenos, Dios mío, a través de la misma, para gloria y honra de tu nombre te lo pedimos y te damos las gracias, Dios. Amén y amén. Valores familiares que no deben faltar en el seno del hogar. Entramos ya a la quinta parte. Y vamos en esta mañana a hablar sobre un valor que muchas veces nosotros lo ignoramos y lo pasamos por alto. Y es el de la tolerancia. 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 El apóstol Pablo nos escribe para que nosotros seamos hombres y mujeres de bien. Y trata de que nosotros podamos cultivar lo que es la imagen, el carácter de Dios en nuestras vidas. Y una vez más nos da su santa y bendita palabra para que nosotros como cristianos podamos dirigirnos por ella. En esta ocasión vamos nosotros a hablar acerca de la tolerancia, y se refiere a la acción y efecto de tolerar. ¿Tolerar a quién? A mi prójimo. Y cuando hablamos de este valor, hay personas que quieren pasar por alto. La definición es la siguiente: se puede decir que es una virtud o capacidad de aceptar y saber escuchar a las demás personas, teniendo en cuenta y valorando las distintas formas de entender y ubicarse en un entorno social, siempre y cuando nuestros derechos humanos no sean vulnerados o afectados por otra persona. Eso es ser una persona tolerante. O sea, vemos aquí, amado, que es una capacidad o virtud para nosotros escuchar a los demás, valorar a los demás, a pesar de que seamos distintos en muchas cosas y que no entendamos todo de la misma manera. Y me gusta algo, y este complemento: siempre y cuando nuestros derechos humanos no sean vulnerados o afectados por otra persona. Porque hay personas que malentienden lo que es la tolerancia y creen que ser tolerante es permitir que el otro le afecte hasta su derecho a usted. Y la tolerancia tiene sus límites, y los vamos a ver. Pero nosotros como cristianos
tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser tolerantes. La Biblia tiene muchos ejemplos de tolerancia. Y hay muchas instrucciones que el Señor nos da para que aprendamos a ser tolerantes. Hay una sociedad que lamentablemente el espíritu de intolerancia gobierna en ella, donde a las personas se les hace difícil soportar a los demás, aún la imprudencia de los demás, los exabruptos que pueda tener una persona. Se nos hace difícil muchas veces nosotros asimilarlo de la manera correcta. Y hay pasos que tenemos que seguir conforme a la Biblia para nosotros no caer en la trampa del enemigo. Los cristianos tienen que ser ejemplo de tolerancia. Jesucristo nos dio el gran ejemplo de tolerancia. Los discípulos nos dieron ejemplo de tolerancia y no eran Jesús. Porque hay personas que dicen, bueno, eso fue el Señor. ¿Y los discípulos quiénes eran? Entonces, cuando alguien viene de mala manera, se dirige a usted de la manera incorrecta, usted no puede caer en ese juego. Ahí inmediatamente el sentido común tiene que entrar y entender el compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Tú no puedes responder o reaccionar conforme a las agresiones de la persona. Porque si tú contestas al necio conforme a su necedad, te hará tan necio como él. Hay personas que nos insultan, personas que nos acusan injustamente, personas que nos van a provocar. ¿Nunca usted ha sido provocado? ¿Nunca usted ha sido acusado por alguien? O sea, hay personas que van a actuar de esa manera. Y la pregunta es, ¿vamos nosotros como cristianos, escuche esa palabra, a responder a esa persona de la misma manera, con insultos, con agresiones? No, iglesia del Señor. Entonces ahí viene lo que es la tolerancia, que pasa dentro del hogar, que pasa en el matrimonio. Cuando yo me paso de la línea y no actúo de la manera correcta hacia mi esposa, o ella hace lo mismo, la pregunta es cómo yo respondo. Porque el nivel de confianza que hay entre esas dos personas, hay una de las partes que entiende que como aquella persona faltó, usted puede responder de la misma manera. Porque usted tiene todo el derecho y posiblemente esa persona no tenga ni la razón de accionar o proceder de esa manera errónea. Se nos dejamos llevar del momento y mostramos ese espíritu de intolerancia. ¿Qué quiero decir? Que no hay justificación para pecar. Todo lo que huele a pecado usted tiene que rechazarlo. Es decir, no, espérate, que si voy a pasar y le voy a hablar a mi esposa de esa manera, entonces vamos a pecar los dos. Pecó ella, pero no voy a pecar yo. O pequé yo, pero que no peque ella. Si hay personas que el diablo le dice, óyeme, y te va a quedar callado. Mira cómo ella te habló, te faltó el respeto, tú eres el hombre. Y si hay que darle una galleta, ponle en su sitio. Y el hombre dice, óyeme, pero es verdad. Y sale inmediatamente, respete, yo soy el hombre aquí. ¿Entendió? ¿Por qué? Por causa de la intolerancia. Proverbios, en su capítulo 17, versículo 28 dice, aún el necio cuando calla, oiga, el necio cuando calla es tenido por sabio. No siempre se debe hablar, aunque usted tenga la razón, pero si el ambiente y el entorno está caliente, oiga, hasta el necio es considerado por sabio cuando calla. O sea, iglesia, no siempre se debe hablar aunque usted tenga la razón. Alguna vez es mejor callar. Cuando cierran los labios por prudente, es el necio se hace sabio. A un necio se le hace difícil callarse.
porque su naturaleza es necedad. Pero alguna vez se hacen excepción a la regla. Entonces, déjame evitarme este problema. Entonces, aún el necio cuando cae es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Amado, este es uno de los puntos que nos ayuda a ser personas sabias, entendidas y sobre todo ser tolerantes. En segundo lugar, cuando vienen adversidades a tu vida, a mi vida, situaciones desagradables, infortunios, porque a todos nos llega. Hay problemas que usted no se los busque y ellos llegan solo. Eso es así. Que nos causan incomodidad, que nos causan opresión y muchas veces nos derrumban del pedestal en el cual nosotros estamos. Lo mejor que podemos hacer es enfrentarlo con calma. Sí. Y pedirle a Dios que nos dé amor para nosotros evitar que el diablo nos use en un momento como ese. Porque Satanás siempre está buscando la más mínima ocasión para que usted aparte el Espíritu Santo a un lado y él entonces dice: dame ese lugarcito ahí para que tú veas lo que yo soy capaz de hacer, pero nunca es nada bueno. Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo 1:7: porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Amado, el dominio propio, cuando hay amor, se puede ejecutar con facilidad. Pero cuando no hay amor y hay odio en su corazón y raíces de amargura, el dominio propio se hace difícil usted poder ejecutarlo. Porque hay una fuerza mayor negativa, que es la que está operando en su mente, en su corazón. Pero cuando es el amor, esa es la motivación, la fuerza más grande para usted lograr lo que en su mente usted dice que no puede lograr. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de que Dios es el centro de tu vida, porque Dios es la esencia del amor. Es maravilloso. Así que, amado, vamos a pedirle a Dios que nos dé ese dominio propio. Tenemos poder, el power, porque nadie puede decir: mira, yo soy débil para ejecutar la voluntad de Dios. No, porque Dios ha puesto en nosotros espíritu de ¿qué? De poder, no de temor, no de miedo, de amor y dominio propio. O sea, que el cristiano lo que tiene que buscar es la sintonía del Espíritu para poder hacer la voluntad del Señor. Yo sé que muchos de ustedes o nosotros nos excusamos diciendo: Señor, es que tú sabes mi debilidad, tú sabes que no soy perfecto. Esas son excusas baratas. Porque usted está consciente que no es perfecto. Estamos conscientes de que somos débiles. Pero esa no es una excusa para nosotros no hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Ese es el problema. Entonces, hay algo para aquellas personas que quieren ser personas tolerantes, y es que tenemos que aprender a practicar la compasión. Amados, es lindo cuando nosotros podemos compadecernos de los demás. El odio sale con mucha facilidad, pero la compasión muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negarnos. Entonces, esa es la mejor solución para nosotros no responder de la misma manera que el otro nos responde. Cuando otros hablan de manera irracional, vamos a usar lo que es la compasión. Vamos a ofrecer, vamos a demostrar el amor de Dios. Vamos a demostrar lo que la Biblia a mí me enseña, ese espíritu de paz que Dios pone en nosotros. Porque nuestros corazones, cuando están llenos de Dios, amado, mire, no hay lugar para las obras de la carne. Porque a donde nosotros hemos fallado es de qué vamos a llenar nuestro corazón. Si nosotros como cristianos nos preocupamos por inculcar los principios de la palabra de Dios, y cuando nosotros oramos, pedir que el Espíritu Santo nos llene totalmente, porque yo creo en esa llenura del Espíritu Santo, pero no en la llenura que muchos quieren expresar, que creen que estar lleno del Espíritu Santo es porque yo hablo lengua, es porque yo danzo. Y yo no estoy en contra de las lenguas, por si acaso, ni que usted dance el culto entero, yo no tengo problema, pero no rompa banco y no le dé a nadie. Gócese su culto. Sí, porque ese es el punto.
Entonces, ¿cuál es el punto aquí, amado? Que cuando yo tengo mi corazón lleno de Dios, voy a actuar de la manera correcta. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me va a motivar a que el fruto del Espíritu se refleje en mí. ¿Sabe lo que es lleno de algo? Lleno. Siempre lo digo, si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser un gran santo. El Espíritu Santo es orden, dice la Biblia, no lo digo yo. Que Dios es un Dios de ¿qué? Entonces yo estoy lleno del Espíritu Santo, rompo bancos, rompo sillas, rompo el piano, le doy una galleta al hermano, le tumbo el muchacho de los brazos. ¿Y qué te pasa? Es que estoy lleno del Espíritu Santo. No, usted es un desordenado. O sea, hay que tener un concepto claro de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Es que cuando alguien te ofende, cuando alguien te habla mal, tú no contestas de la misma manera porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Tú estás lleno de Dios. Hay otro que dice, déjame pedirle un permiso a Dios. Por este no era el que estaba danzando, profetizando y haciendo milagros y cosas. Y ahora porque a alguien le quedó mal, está sacándole un permiso a Dios. Y se faja a discutir y agarra y dice, yo soy un hombre también. Vamos a ver. No, espérate, así no. Los hombres de Dios no actúan de esa manera. Ay, Señor. Y la Biblia nos da mucho consejo. Por eso Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Yo estoy dejando que sea la Biblia que nos hable. Yo no puedo venir aquí a inventar. Es que dice la Biblia, amado. Hay que dejar la emoción a un lado y meterse en la palabra. Y meter la palabra en nosotros, en los huesos, en el corazón, en la mente, en todo vuestro ser. Para que seamos cristianos genuinos y verdaderos. No vivamos en la hipocresía, superficialidad, amado. El mundo está lleno de personas superficiales. Hay que ser cristianos genuinos y verdaderos, que caminemos conforme a la palabra del Señor. Y de verdad, amado, que esto se hace necesario. Se hace necesario para nosotros ser hombres, mujeres de bien. La tolerancia en la familia es algo que nosotros tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Muchas veces los hermanitos no se soportan uno al otro, no se toleran, y ustedes lo ven siempre peleando, y cada quien quiere tomar ventaja. Aquel quiere más jugo que el otro, aquel quiere la mejor porción, aquel quiere los mejores tenis, aquel quiere la mejor ropa. Si se lo compran al otro, no soportan eso, ¿por qué no a mí? Y van creciendo con ese espíritu de guerra, de envidia. Entonces nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. Y este es un valor muy importante, amado, entre las parejas. El ser tolerante ayuda a un matrimonio a permanecer en paz. Oiga, en paz. Porque si hay una de las partes que pasa la raya, hay otra que va a ser un muro de contención para que no se desborde. Porque para pelear se necesitan dos. ¿Me entienden? Así que, iglesia, despertemos. Quiero decirle que muchas veces nosotros ignoramos la palabra de aceptación y tenemos que tomarla en consideración, porque forma parte fundamental de este concepto. Y es que tú aprendes a respetar las opiniones del otro. Tú aprendes a motivar al otro. Tú aprendes a las diferencias que tenemos, echarla a un lado y decir, ok, nos une el amor. Estoy hablando de una pareja, ¿me entiendes? Que pueda de que piensen diferente en algunos puntos, y vamos a pensar. Porque la Biblia en Romanos 14:1 dice, aceptar que es débil en la fe, no para juzgar sus opiniones, pero no para juzgar sus opiniones. Y me gusta ese verso, porque tú vas a tener toda clase de personas en la iglesia. Tú vas a tener toda clase de personas dentro del entorno. Entonces muchas veces cuando tenemos un hermano con fe débil, cuando habla de fe débil,
no es que no cree en el Señor. Es una persona que no ha alcanzado madurez. Que no ha alcanzado madurez. Y usted se va a topar con hermanos de esta categoría. Pastor, sí. Hay que aceptar al débil en la fe. No todos tenemos el mismo entendimiento. No todos tenemos la misma madurez. Y vamos a ver aquí el apóstol Pablo enseñando muchos principios, muchos valores. Aún cuando hablamos de religión, amado, tenemos que tener tolerancia. Y esto es la capacidad de respetar la práctica y creencia religiosa de los demás, aun cuando éstas sean diferentes de las propias. Esa virtud tenemos que tenerla. Muchas veces se nos hace difícil ser tolerante con aquellos que no piensan igual que nosotros. Sea sincero. Yo he sido testigo de cristianos ofendiendo a testigos de Jehová, ofendiendo a mormones, ofendiendo a católicos. Y yo le voy a hacer la pregunta: ¿dónde está en la Biblia ese derecho que Dios le da a usted de ofender a su prójimo? Porque piensa diferente en cuanto a Dios se refiere. Que me demuestre a alguien a través de la Biblia que Dios le da ese derecho de ofender a un testigo de Jehová, o a un mormón, o a un católico. No, amado hermano. Entonces ahí existe lo que es la tolerancia religiosa. A usted le tocó ser testigo de Jehová, vamos a respetar que usted sea testigo de Jehová. Si Dios me da la oportunidad de poder conversar con usted y hablar bíblicamente con usted y hacerlo razonar por el camino correcto, pues gloria a Dios, pero sin ofenderle. Y eso, recuerdo que en una ocasión una vecina mía estaba siendo visitada por unos testigos de Jehová. Y en ese momento llego yo a la casa y dice: ay, gloria a Dios que llegó el pastor. Y allí están dos testigos de Jehová hablando con ella. Cuando veo el escenario, yo comencé a hablar y comencé a puntualizar con estas personas y lo puse a razonar bíblicamente. Y recuerdo que al final invité a escuchar la emisora y me dijo la persona, una de ellas, no se aguantó, dijo: wow, si todos los pastores fuesen así como usted, mire, voy a escuchar la emisora. ¿Me entendió? Porque yo no tuve que ofenderla, yo no tuve que faltarle respeto para decir una verdad. Porque cuando usted tiene la testigo de Jehová, testigo de Satanás, ¿me entienden? Eso se llama falta de respeto. Y si hay un católico: mira, idólatra, hijo del diablo, te va a llevar el diablo. Son idólatras por ignorancia, porque la verdad no ha sido revelado en ellos. No porque ellos quieren ofender a Dios. Ellos entienden que están agradando a Dios. Ve el poder de Satanás obrando en esa mente, en esa conciencia cauterizada que no le permite ver la verdad de la palabra del Señor. Entonces usted viene con un bate a alguien que muere por eso, que está engañado. Entonces con un bate a palo usted no lo va a hacer entender. Tiene que saber cómo Dios obra. Si no, pregúntele a Juan. Cuando yo conocí a Juan, me dijo: pastor, fue a una conferencia, ya fue que yo lo conocí. Pastor, yo vine aquí, pero o sea, me gusta el evangelio, yo lo escucho predicar y eso, pero yo dejar el catolicismo es un problema para mí. Recuerda, Juan, si aquí yo voy a tener un conflicto familiar, mire que eso es terrible. ¿Usted me entiende? Y yo: no, amado, pero cuando uno se decide por Cristo, óigame, si usted entiende que aquí es que está la verdad y eso, sé que yo pertenezco a algunos grupos élite de líder y cosas, y eso me va a traer problemas. Yo recuerdo que yo tenía a alguien aquí que era de la jerarquía de grupos católicos y él me escuchaba allá en Sosúa y comenzó a escuchar los sermones y los sermones y los sermones. Y Dios mío, pero verdaderamente que ese pastor está diciendo la verdad.
porque yo estoy dentro y esto no cuadra, y lo que él dice cuadra con la palabra. Y esa persona vino aquí, amado, y se arrepintió. Aleluya. Y él me decía: pastor, yo no quiero que sepan que yo estoy aquí porque le puedo traer problema a usted. Eso me decía: le puedo traer problema a usted y a la iglesia por la posición que él tenía en el catolicismo. Y él se fue de aquí, de la ciudad, se fue y se mudó a otra ciudad, para que usted entienda cómo son las cosas. Y recuerdo otro que estudió para ser sacerdote, me llamaba siempre de Estados Unidos. Dice: yo no sé, pero escuchándolo a usted me ha hecho despertar a mí. O sea, que la palabra de Dios hace su trabajo. Y ese Juan, que tenía ese temor y ese miedo y esas cosas, ahí está. Usted no lo oye en la vigilia, está predicando y todo. Alabado sea el Señor. Así obra Dios. Pero cuando usted viene, que mire, hijo del diablo, que esto, usted no va a lograr nada con eso. Usted le está faltando de respeto a una persona. Usted está siendo intolerante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay que practicar lo que es la tolerancia. Hasta en la política hay que practicar. Aquí en República Dominicana se matan por política. Yo soy de rojo y yo soy berenjena, morado. Y otro dice: yo soy blanco. ¿Me entiende? Como las nubes. Y ustedes oyen proselitismo político, que hubo un muerto, que dos muertos, que se toparon dos caravanas. Cuánta ignorancia del pueblo. Matándose por política. ¿Me entiende? A eso se le llama intolerancia. Entonces aprende a ser tolerante. En las iglesias hay personas de diferentes partidos que simpatizan por un partido, pero la iglesia no es un lugar para hacer proselitismo político. Aquí todos tenemos que simpatizar por el partido de Cristo. ¿Me entiende? Por la iglesia de Cristo. Ese es el partido por excelencia de nosotros. Pero los cristianos no pueden estar envueltos. Hay iglesias que entran en enemistades porque no, es que el pastor es de Balaguer y yo no, yo soy de Leonel, y el otro dice: yo soy de Abinader. Y si hay un problema en la iglesia. Y Pablo dice: óyeme, sean todos de Cristo. Ay, Señor, ayúdanos. Entonces, ser tolerante es manifestar amor y consideración a los que discrepan de nuestras opiniones. Eso es ser tolerante. Y se hace difícil alguna vez manifestar amor. Pero la Biblia dice: oíste que fue dicho: amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Escuche, ¿cuántos son hijos de Dios? La pregunta es: usted, cuando tiene un enemigo declarado, que usted no es enemigo, pero es enemigo suyo, o un familiar se levanta contra usted, o no quiere darle la herencia que usted merece, o no quiere darle la parte suya, y está revelado, y lo que quiere es verlo muerto a usted, pero es su familia, su hermano, su mamá, su hermana, lo que usted quiera ver. Yo le pregunto a usted: ¿usted ama a sus enemigos? Esa es la primera pregunta, no me conteste. Una pregunta retórica. Usted se la va a contestar. ¿Usted bendice a los que lo maldicen a usted? ¿Usted le hace bien a aquellos que le aborrecen, a ese vecino que usted quisiera que se desaparezca? La pregunta: ¿usted le hace bien a ese vecino? Y usted ora por aquellos que os ultrajan y los persiguen a usted. Usted ora por ellos. Es una pregunta que usted se la contesta a usted mismo, como un mensaje a la conciencia. Entonces aquí viene lo más duro. Aquellos que hacen esto, ¿cuántos son hijos de Dios? Dijeron amén. Yo lo recibí a Cristo. Aquellos que hacen esto, dice el Señor, yo parafraseando aquí: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis. O sea, si tú haces lo contrario,
ese linaje de hijo hay que ponerle un punto de interrogación. Suena duro. Eso me golpea, eso me desbarata. Pero es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿a qué nos motiva esto? A orar más. Señor, ayúdame a flotar en el aire. Porque la unción es tan grande que cuando yo señale allá, la gente se caiga. Pero cuando doña Loida me habla más, yo me la como, la vomito, pero la gente allá se cae cuando yo lo señalo. O sea, ¿qué cristianismo yo quiero vivir? ¿Es de la apariencia de que soy el ungido, de que tengo todo el poder de Dios? ¿O el de ser cristiano aquí en la casa, donde quiera que esté? Ustedes tienen una situación. Yo era enfermo con el asunto de Benijín y todo eso. Recuerdo hace muchos años, le estoy hablando de muchos años. Y mi pastor también me abrió un poco los ojos. Mi pastor Augusto Cabrera dice: yo no te quería enseñar esto, pero mire, esto es lo que hay. Y ustedes ven a esa gente con saco y viene uno y le dan, es un show, una exhibición, un espectáculo, lo que mostraban. Y la gente se cae, se cae, le doy con el saco, le doy con el saco. Después, divorciado. Después se vio con la secretaria por allá, por el lado de Roma. No cuadra eso. ¿Me entendió? Ay, pastor, ayúdame, Señor. Entonces Él dijo: para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Oiga la naturaleza de Dios. O sea, que eres injusto y como quiera Dios lo bendice. Como quiera reciben la bendición de Dios, de la lluvia, del sol. Porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hay muchos que ni a los hermanos los saludan, menos al enemigo. Ay, Señor. Hay personas que vienen a la iglesia y se van por ahí, que nadie lo conoce. ¿Usted se acuerda de cada salvación? Sí, ¿cuántos años? 5 años, pero nadie lo conoce. Porque entran y salen por ahí. Nunca se involucran en nada. Entonces, Romanos 12:18 nos sigue enseñando a nosotros, amados, que hay que manifestar el amor y la consideración. No importa que haya discrepancia de conceptos y opiniones. Dice: si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Ay, Señor. Con todos los hombres. Si nos llama a estar en paz en el hogar y con todos los hombres. O sea, tengo que decir en el hogar, porque hay gente que están en paz con los vecinos, pero no están en paz con la esposa o el esposo. Personas que son muy bien con los de afuera, pero con los de la casa no. ¿No le ha pasado eso? Es con todos que hay que estar en paz. Pero para estar en paz hay que ser ¿qué? Tolerante. Tolerante, iglesia. Y en Romanos 14:2-6 dice: uno cree que se ha de comer de todo, porque hay cristianos que se comen el cerdo asado, hasta la culebra asada se la comen y oran: Señor, bendícela. Otro que es débil solo come legumbres. Hay personas que son vegetarianas y eso hay que respetarlo. ¿Me entiende? El que come de todo no menosprecie al que no come. Escuche. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido también. Vaya cogiendo que esto nos dé en la cara. Son bofetadas que Dios nos está dando. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? ¿Quién eres tú? Porque hay gente que se sigue metiendo en la vida de todo el mundo. Para su propio Señor está en pie. O cae,
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Que hoy es día de reposo y yo me consagro al Señor. Gloria a Dios por aquellos que guardan el sábado. Hay muchos adventistas que guardan el sábado y hay muchos cristianos que guardan el sábado. Se consagran. Pero si usted me ve el sábado a mí disfrutando, que es mi día libre del río, de la playa, con mi familia, no me condene. Es lo que te está diciendo la Biblia. No me condene. Porque algunos hacen diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro, escuche, lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y también da gracia a Dios. Hay muchas cosas, amado, que son un culto personal. Yo tomo café, usted no toma, al pastor se lo lleva el diablo porque toma café. ¿Me entendió? Pero yo estoy consagrado, dice el otro, porque yo no tomo café. El pastor come carne de cerdo, pero yo soy vegetariano. Al pastor se lo vaya el diablo, porque come inmundicia y se contamina. Y usted, no, a mí no, me voy para el cielo cuando el Señor venga, porque no hay contaminación en mí. Hay hermanas en la iglesia, unas se derrizan, otras no se derrizan, porque la Biblia no habla así que eso es pecado. No, el derrizado tiene sus efectos secundarios posiblemente que pueda hacer daño. Pero entonces hay hermanas que no se derrizan en la iglesia y no tienen paz cuando ven una hermana que se derriza. Mire esa mundana, mire esa Jezabel, mira esto, mire el otro. Y usted, hermana, yo consagrada al Señor, que aunque ni me pueda peinar, pero mire, fiel a Dios. Usted va copiando, iglesia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si tú no te derrizas, óyeme, gloria a Dios, al Señor. Y aquella que lo hace para el Señor y punto. O sea, es del Señor. O sea, no fuiste tú quien compraste la iglesia. Por eso dice, uno cree que se ha de comer de todo, otro que debe solo come legumbre. El que come de todo no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido también. Escuche eso. Usted no es quien le va a poner límite a Dios, recíbelo o no lo reciba. O usted va a cuestionar a Dios, Señor, pero y yo que quería comer cerdo y me sacrifiqué comiendo vegetales. Y mira, este también se salvó. ¿Me entendió? ¿Por qué tú lo recibes si yo fui fiel y él fue un infiel? Porque no leíste la palabra bien, porque no la entendiste, porque no la asimilaste. Porque aquí no es lo que tú comes o que no comas. ¿Sabe cuál es el meollo de todo esto, amado? El menosprecio. Que tú no puedes tenerlo. Si tú entiendes que estás más consagrado a Dios, ¿sabe para quién es eso? Es para el Señor, no es para que los hermanos te vean. No es para que te den un diploma, un reconocimiento, una placa, o no, una medalla por tu consagración. No, esto no funciona así. Es para el Señor que se hace, amado. Pero hay muchos de nosotros que tenemos un culto para el hombre, para que el hombre vea lo consagrado que yo soy, y para que tú veas cuando estoy a tu lado lo mundano que eres. Tenga mucho cuidado. Entonces, aquí que nos enseña el apóstol Pablo, que tenemos que ser tolerantes, porque hay cosas y prácticas que no son pecaminosas, pero usted la ve como pecado. Y porque usted la ve como pecado, automáticamente quiere condenar al otro al infierno. Y no es así. No es así. Hay que ser leal al texto.
contexto de la palabra. Y hay escritura del apóstol Pablo que no queremos leerla. Muchos pentecostales no queremos leerla. De verdad se lo digo. Yo me he topado con lecturas ahí que me dan la cara así. Digo, wow, Señor, si pudiera sacar un biturillo, quitar eso de ahí. Porque nos confronta muchas veces la forma de ver el cristianismo. Nos confronta. Y por eso, en 1 Corintios 3, 1 y 5, estamos hablando de la tolerancia. Él dice, yo, hermano, no puedo hablarle como a espirituales. Y a los corintios, que tenían los 9 dones del Espíritu Santo, esta iglesia, amado. Oiga la plenitud de esta iglesia. Y él le dice, yo, hermano, no puedo hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que yo puedo estar dotado, que Dios me use y soy un niño espiritual. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Si hay personas que alimento sólido no lo pueden recibir. Hay enseñanza en la Biblia que hay personas que no pueden digerirla todavía porque no tienen dientes para digerirla. Coge un niño y dele chicharrón para que usted vea. Entiéndame. Sí, porque hay verdades espirituales que tú quieres que el otro la entienda, la asimile, y todavía no es el momento. No, todavía no hay una mente espiritual para entenderla. Todavía el Espíritu Santo no han dejado usted que Él haga la obra en usted. Ay, Señor. Dice, en verdad ni aún ahora pueden, dice Pablo. Ni aún ahora, que Él está diciendo, ustedes pueden asimilar lo que yo le estoy diciendo. Porque todavía que son carnales. Hay personas en la iglesia que no entienden verdades espirituales porque tienen mente que carnales. Y no estoy hablando de promiscuidad sexual. No estoy hablando de irse a la discoteca a beber romo y cerveza. No. Porque hay gente cuando hablan de carnal no solamente piensan en eso. Mentalidad carnal es la mentalidad cuando tú vives en chisme, en contienda, en crítica, en murmuraciones, en egocentrismo o creyéndote mejor que los demás, con orgullo, con arrogancia, prepotencia. Todo eso es carnalidad, con celo. Que hay hermanas que justifican los celos, que pueden celar al esposo. Todo eso es carnal. Eso se llama mente carnal. Dice, porque todavía son carnales. Ay, pastor, porque usted mencionó eso. ¿Por qué nada más me ven así? Eso es verdad, eso lo dice la Biblia. Se pusieron como así, como ese dardo, pastor, que usted tiró. Pues habiendo celos y discusión entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. Así que piensan los políticos. Yo soy de Leonel, yo soy de Abinader, yo soy de Medina. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Es lo que está enseñando aquí. Esto está pasando aún dentro de las iglesias, los concilios, movimientos y muchas denominaciones. Pastor, escuche con atención. Yo como pastor le enseño a usted que usted es arca de salvación, de ministerio arca de salvación, y que tiene que ser leal. Y no es mentira que usted tiene que ser leal al ministerio arca de salvación. Todo eso es verdad. Pero hay una lealtad que no está por encima de la lealtad de la Biblia. Usted pertenece a esta organización, gloria al Señor, se somete a las reglas, pero ninguna regla está por encima de lo que la Biblia dice. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque muchas veces hay pastores y movimientos y concilios y denominaciones que cometen el error de convertir a las personas, en vez de ser cristianas, las convierten en sectarias. Y como yo soy de arca de salvación, entonces el que no es de arca de salvación se lo lleva el diablo y no quiero nada con ellos. ¿Por qué? Porque no es de arca de salvación. Señor, reprenda al diablo. Eso se llama mente carnal. O sea, usted es de aquí, pero tiene que entender que fuera de aquí hay otros que son parte del cuerpo de Cristo y que hay que amarlo, que hay que bendecirlo, que hay que servirle, que hay que respetarlo.
No podemos menospreciarlo o porque no piensen igual que nosotros en un momento determinado, que podamos tener alguna diferencia en un momento determinado. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Pero la tolerancia me lleva a mí ¿a dónde? Al respeto. Y vamos a seguir tratando la tolerancia, porque aquí hay mucha tela que cortar. Aún en el aspecto religioso, porque hay momentos en los cuales la tolerancia tiene sus límites, como le dije. Y por eso hay muchas veces diferentes opiniones. El Señor habla a nuestros corazones. En Filipenses 3:15 dice: todo lo que ya poseemos una fe madura. Me gustó más esta versión, porque la Reina Valera dice: así que todo lo que somos perfectos, siempre lo he dicho, perfecto no es nadie, perfecto solamente es Dios. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero la versión Dios habla hoy, que es una buena versión al texto, dice: todo lo que ya poseemos una fe madura, porque perfecto es una persona de fe madura, debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios le hará ver esto también. O sea, que hay una parte que es Dios quien la hace en nosotros, no usted. Y alguna vez usted y yo queremos hacer el papel de Dios. Y sigue hablando el Señor. Primera Tesalonicenses 5:15. No permitan que ninguno tome venganza del que le hace mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Tolerancia, iglesia del Señor. Y Hebreos 12:14 lo citamos, aleluya, lo recitamos, nos lo sabemos de memoria. Sin santidad nadie verá al Señor. Complételo bien el texto. Busquen la paz con todos. Así que comienza. Para yo buscar la paz con todos, tengo que tener cierto nivel de ¿qué? De tolerancia. ¿Sabe por qué hay tantos conflictos familiares y en los matrimonios? Porque algunas veces no queremos ceder. Y aunque usted tenga la razón, muchas veces hay parte que hay que cederla para llegar a un punto de equilibrio. Así funciona el matrimonio. Pero cuando usted cree que siempre tiene la razón y hay que dársela a usted, siempre habrá problema. Busquen la paz con todos y la santidad. ¿Qué está diciendo? Paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados, y quiero decirle a ustedes que se habla enfáticamente de la santidad, ¿sí o no? Pero muchas veces la paz la ignoramos y la dejamos a un lado. Entonces hay hermanos que son santos, pero pelean con los que no son santos, o con los que ellos creen que no son santos. Se fajan a discutir, se fajan a ofenderlo, y entonces eso no cuadra. Eso no cuadra. Porque lo primero que te dice es que busque la paz, y hay que estar en paz. Ser tolerante, amado, es tener paciencia. Ser tolerante es perdonar las faltas ajenas. Eso es ser tolerante. Vaya midiendo ese nivel de tolerancia. En Mateo 18, 21 y 22, Pedro se le acerca al Señor y le dice: Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Porque Pedro entiende que es una exageración, 7. Hasta 7. O sea, se la puso allá arriba, el número perfecto le dio. Y el Señor dijo, Jesús le dijo: mira, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahí Pedro, boom, cayó anodado. Berrón, párenlo, ¿qué fue lo que pasó? Noquearon a Pedro. ¿Cómo, Señor? Hasta 70 veces 7. Yo sé que llamaron ahí a Mateo, que era de lo que cobraba impuestos, y me imagino que sabía de cálculo. Se usa la calculadora, Mateo, a ver cuánto fue que el Señor dijo.
490 veces si es necesario. Que es una hipérbole, una exageración, porque nadie te va a ofender un día 490 veces. El Señor lo que dijo: óyeme, cuando se habla de perdón, eso no tiene límite. Si alguien ofende y se arrepiente, hay que perdonar. Siempre que alguien te ofenda, tiene que tener disposición para perdonar. ¿Cómo? Sí. Y yo que encontré que 7 veces era demasiado. Entonces, y el Señor en Lucas 17:4 vuelve y enfatiza: aunque peque contra ti 7 veces un día, si 7 veces viene a decirte no lo volverá a hacer, debes perdonarlo. Debes perdonarlo. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener paciencia. Cuando se cometen errores, pecado, hay que ser comprensivo con los demás. Algunas veces, y yo le digo a ustedes porque ustedes saben que día a día tengo una agenda fuerte de consejería, y yo tengo que ver tantos casos en su contexto, su origen, que alguna vez usted y yo juzgamos a alguien mal sin escucharlo. ¿Me entiende? El pecado no se justifica, pero cuando tú escuchas el por qué suceden muchas cosas, hay otras que no tienen justificación, entonces usted se compadece y no juzga con esa facilidad. Y por eso Romanos 15:5 dice que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. El mismo sentir. O sea, tiene que ponerte en el lugar del otro. Y por eso 1 Corintios 13:4-7 dice: el amor es sufrido, es benigno. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor de Dios que tiene que estar en nosotros, amado. Entonces tenemos que ser pacientes, tolerantes. 2 Corintios 6:4-6 dice: en todo damos muestra de que somos siervos de Dios. ¿Cómo somos siervos de Dios? Oiga esto. Soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero. Eso es un sermón aparte. Todo lo que Pablo está diciendo ahí, amado, de verdad que nos compromete. Pureza de vida, conocimiento de la verdad, tolerancia y bondad, la presencia del Espíritu Santo en nosotros y amor como sincero. O sea, que hay un amor que es superficial, que cuando usted lo pasa por el colador al escrutinio de la palabra, no es amor. Y por eso Efesios 4:1-2 dice: les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Es a todos, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¿O usted cree que es fácil tener una congregación donde cada quien piensa diferente? Tiene que estar Cristo aquí para estar en paz todo, amado, porque donde hay personas siempre hay chisme. Siempre hay chisme. Y donde hay mujeres más, con todo el respeto que ustedes se merezcan. Sí. No, aquí no hay mujeres chismosas, gracias a Dios. Por eso estoy diciendo que cuando el Señor está, las cosas son diferentes. Y si hay una chismosa, la traen al estrado, porque eso no es de Dios. Entonces, soportándose unos a otros en amor. Esa es una muestra, amado, de que Dios está en nosotros. Dese cuenta que no hemos escuchado un verso aquí donde dice: y aquellos que Dios lo usa extraordinariamente haciendo milagros, que tienen discernimiento de espíritu y muchísimas cosas que son buenísimas. No está hablando nada de eso. Nos martilla en el carácter de Dios formado en nosotros. Nos esculpe como el escultor que coge una figura, un pedazo de piedra y comienza a esculpir con el martillo y el cincel, a dar y a formar
así Dios va obrando y formándonos a través de su palabra. Esto es fuerte, muy. Y Colosenses 3:12 al 13 nos compromete más. Dice, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. ¿Cómo se espera de nosotros? 2 puntos. Amen a los demás. Sean buenos. Hay muchas cosas. No hay nadie bueno. ¿Cómo que no hay nadie bueno? Si la Biblia habla de los buenos y de los malos. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Esperen su semáforo ahí cuando esté en rojo. Haga la fila, por favor, no sea rebusero. Paciente. Sepa esperar al esposo un poquito más, que yo sé que ella se tarda un poquito más vistiéndose. O dígale una hora antes que se vista para que lleguen juntos. Amables. Y la pregunta es: ¿qué tan amables somos nosotros? ¿Qué tan cortés somos con la esposa, con los hijos, con el esposo? ¿Es usted amable, mujer, con su esposo? Si a su esposo le gusta su juguito, su comidita bien preparadita, así todo separado, muestre usted esa amabilidad. Pastor, déjelo ahí. Su ropita arreglada, planchada, todo como debe de ser. Ese cuidado especial. ¿Es usted tan amable con él que se siente complacido? Por eso sigue diciendo aquí: sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, podemos tener queja, ¿verdad? Perdónense. O sea, pónganse de acuerdo y pónganse en paz. No te dice: ve a chismear con fulano, con fulana, del hermano, de esa queja que tú tienes. Ponte a chismear y hablar mal de él. No, perdónense. O sea, pónganse de acuerdo y perdónense. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Amado, estas son palabras de Dios. Palabra de Dios. Ser tolerante es mostrarse compasivo con los que son más débiles. Eso es ser tolerante. Romanos 15:1 y 2 dice: nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para su edificación. Amado, hay cosas que yo puedo hacerlas, pero por causa del prójimo que no lo voy a edificar, yo me cohíbo de hacerla. No porque esté pecando, porque soy fuerte y soy maduro. Entonces llevo la flaqueza de los débiles, porque va a haber débiles. En vez de yo agradarme a mí mismo, me cohíbo muchas veces. Porque si tú entiendes que yo estoy pecando cuando estoy comiendo cerdo, ¿cómo voy a estar delante de ti comiéndome mi cerdo? No es pecado. No. Me como mi cerdo cuando ese hermano de vino esté. Y no voy a discutir con el hermano. Es lo que la Biblia nos enseña. En Gálatas 6:1 dice: hermano, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo o a corregirse. Pero háganlo amablemente. Y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Oiga, amablemente y con cuidado. Y muchas veces eso es lo que menos tenemos: cuidado y amabilidad. Cuando vamos a corregir a alguien que ha pecado. Mira, hijo del diablo, que tú esto, Dios te tiene que cortar, Dios te tiene que esto. No. A su nombre. Wow. Me fui para el cementerio, rápido. Aleluya. Amado, con mucho cuidado, con mucha amabilidad. Eso es la Biblia que lo enseña, no yo. En 1 Corintios 10:23-24 dice aquí: uno es libre de hacer lo que quiera. Ese es el problema,
que cada quien en la iglesia es libre de hacer lo que le da su gana, porque usted es un ser único e independiente. Sí, como ser humano usted puede hacer lo que le da la gana. Dice Pablo, es cierto que usted lo puede hacer, pero no todo conviene hacerlo. Escuche, sí, uno es libre de hacer lo que quiera, dice Pablo, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de quién, de los demás, dice Pablo. O sea, todo me es lícito, pero todo no conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, hay muchas cosas que yo puedo hacerlo, pero posiblemente puedo dañar a otros de mentalidad débil. O sea, Pablo dice, no busque tu bien propio, piensa en los demás también. ¿Por qué? Por causa del amor de Dios, porque no todos tenemos la misma madurez. Hubo un lugar que Pablo tuvo que rasparse para poder estar con ellos. Dice Pablo, no, que yo no tengo problema. Yo me mezclo ahí, estoy con ellos y les llevo la palabra. Entonces es bueno que lo que nosotros coincidimos, pues vamos a coincidir. Entonces, esos puntos que coincidimos, en Lucas 9, 49, 50, Juan le respondió, maestro, vimos a uno echando fuera demonio en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús le dijo, no se le impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Pero Señor, no vinieron aquí para que tú lo unjas. ¿Qué pasó? Y el Señor dice, oye, pero ellos no están haciendo la obra. Ellos están haciendo la obra. Y si están echando fuera demonios, en el nombre del Señor que lo están haciendo. Entonces aquí se corrige lo que es la rivalidad ministerial. Que hay muchos que porque tú no tienes el cetro, o no tienes la unción, o no tienes la aprobación mía, o la aprobación del ministerio, la aprobación de fulano, ya, ese no puede, o no tiene las credenciales. Y yo no creo en el desorden tampoco, porque hay muchos por ahí haciendo desorden. Pero lo que quiere decir es que algunas veces menospreciamos a personas que han sido llamados por Dios, amado, a un trabajo, y porque no tiene el sello mío, entonces no es de Dios. Y por eso Romanos 14, 19 dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que tenemos que seguir. Y Pablo tiene una capacidad de adaptación increíble, amado. Porque lo que Pablo hace es algo impresionante. Pablo se adaptaba al nivel de las personas para conquistar muchos para Cristo. Y se ponía a su nivel. No está hablando en el nivel pecaminoso, no. Pero él dice en 1 Corintios 9, 19, 22, Pablo fue sagaz en muchas cosas, lo que muchas veces nosotros no somos. Aunque soy libre, vivo como si fuera esclavo de todo, como el esclavo de todos, dice Pablo. Yo soy libre, pero vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Escuche. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlo a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, como el que no conoce la ley, para ayudarlo a creer en Cristo. Esto no significa que no obedezca yo la ley de Dios. No, estoy ahí entre ellos, pero no soy de ellos. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Cuando estamos en los nuevos creyentes, pero este es un grupo de carnales que tenemos, hijos del diablo, tienen que arrepentirse. Pero son nuevos creyentes. ¿Qué usted hace? Ve las faltas que tienen, se sientan con ellos, lo instruye y lo ayuda a crecer. Es más efectivo este trabajo, amado, que usted coger el látigo y comenzar a darle látigos a todo el mundo. Y Efesios 4:3 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. O sea, cuando estamos en guerra, amado, se pierde que la unidad que el Espíritu da.
O sea que la tolerancia debe ser parte integral de la vida del creyente. Iglesia, Pablo lo manifestó. Dice en Filipenses 1, 15 al 18: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Entonces hay que ser tolerantes porque Dios lo pide. Hay que tener tolerancia a los demás porque el Señor lo establece en su palabra. Amado, aún con el extranjero tenemos que ser personas compasivas, tolerantes. Levítico 19:34 dice: el extranjero que resida con ustedes le será como un nacido entre ustedes, y lo amará como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. Amados, tenemos que aprender a ser personas con ese espíritu de tolerancia, pero en base a la verdad. Mateo 7:1 al 5 dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no lo juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? ¿Verdad que es fácil ver a los demás hacer las cosas malas? Aleluya. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita, una paja, y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basurita que tiene en el ojo, si tú tienes una rama en el tuyo? Hipócrita. Ay, eso es fuerte. Primero saca la rama que tiene en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Son palabras fuertes, amado. Muy, muy fuertes. Pero es palabra de Dios. Mateo 7:12 dice: hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley de los profetas. Y Lucas 6:31-33 dice: traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Pero quiero decirle, amado, que la tolerancia no debe confundirse con pasividad ante las conductas que son dañinas, nocivas. No, amado, no. Proverbios 22:10 dice: despedido el insolente, se va la discordia y se acaban los pleitos y las ofensas. Hay personas que son tóxicas, personas que son dañinas. ¿Usted lo va a tolerar? No. Usted dice: escúcheme, amado, en este entorno usted no puede estar, porque hay personas que no entran en razonamiento. ¿Me entienden? Cuando usted cambie de mentalidad no hay problema, pero en este entorno usted no puede estar. Y en Mateo 18:15-17 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, ha ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a unos o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, ya excomulgado de la iglesia. La tolerancia tiene sus límites, amado. La tolerancia no permite que el otro practique el pecado en la iglesia. No. Que el otro juegue al cristianismo, tampoco. Que el otro se burle de Dios, tampoco. No, para nada. El apóstol Pablo en Romanos 16:17 dice: queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártese de esa gente. ¿Va escuchando usted? La tolerancia tiene sus límites. En 2 Tesalonicenses 3, versos 6 y versos 14 y 15 dice: hermanos,
Les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes se apartan. Si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen a tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo. ¿Está escuchando? Sino amonéstenlo como a un hermano. ¿Podríamos llegar ahí? O sea, tú no tienes mis principios, tú estás enseñando errado, tú no quieres obedecer, tú no te quieres someter. Bueno, pues mira, usted allá y yo aquí, pero lo considero a usted y lo trato como a un hermano. Así de sencillo, amado. Y con Satanás, tolerancia cero, totalmente, nada. Por eso Jesús en Mateo 4, 9 al 11, Satanás se aparece allí y Jesús le dice y le contesta conforme a la palabra. Satanás dice: todo esto te daré si postrado me adora. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorará y solo a él servirá. Entonces el diablo lo dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. Efesios 4:27 nos enseña a nosotros que no le demos lugar al diablo. O sea, con Satanás cero tolerancia. Iglesia del Señor, amados, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser compasivos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener tolerancia. Tenemos que esforzarnos cada día por mantener la paz. De verdad, porque cuando usted está en paz, esto trae bendición, esto trae alegría. Por eso Proverbios 12:20 dice: en los consejos del hombre de paz hay alegría. Y el fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en Mateo 5:9 nos dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, estamos llamados, amados, a ser personas comprensivas, a ser personas tolerantes. Estamos llamados a enseñar a nuestros hijos lo que es el valor de la tolerancia. ¿Y quién mejor que Cristo, amado, que ha tolerado tu debilidad, mi debilidad, tus flaquezas, mis flaquezas, y a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, Él nos sigue amando? Y yo espero, amigo, que usted pueda entender cuán grande es el amor, la compasión de nuestro Señor para con cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga.